conexión inesperada. 2013 y 2014 nosotros trabajamos como docentes. Además de pastor, yo soy también docente junto con mi esposa. Ella es docente del nivel primario, nivel inicial. Cuando recibimos el llamado, nosotros tomamos el voto de si vamos a aceptar el llamado que el Señor nos está haciendo para poder trabajar en Perú, vamos a hacerlo bien. Nosotros diezmábamos, sí, ofrendábamos, previo a eso, sí lo hacíamos, pero no es esa ofrenda que es con espíritu y con verdad, con conciencia, con plena conciencia. Porque creo que todos los cristianos, no sé, somos fieles de alguna manera, tropezamos en algunas otras, pero ella fue como tan celosa de tomar la decisión y decir, seamos fieles. Así que comenzamos a practicar la fidelidad sistemática, la dadivosidad sistemática. En ese tiempo ella trabajaba, como llegamos, estábamos solteros, ella trabajó. Ese año que nos hicieron el llamado, ella quedó embarazada, así que fue su último año de trabajo. Tomamos la decisión más bien de dedicarse ella al hogar para cuidar bien y formar los niños, ¿no? Cuando mi hijita tenía año y 6 meses, enfermó. A ella la internamos en el hospital de Cusco. Estuvo 3-4 días, pero no detectaban absolutamente qué era. La niña comenzó a experimentar un dolor que no se descubría cómo, y ya tuvimos que sacar a la niña de un hospital público para llevarla a una clínica. Bueno, ya en la clínica los costos eran totalmente diferentes. Y mi hijita tenía alguna infección alojada en el apéndice, pero tenía apenas 1 año y 6 meses. Cuando el doctor nos dice a nosotros que el problema no es la operación, sino el riesgo de que ella despierte después de la anestesia, y nos dijeron que tenían que pasar 24 horas para que ella despertara. La operaron a la niña, pasaron las 24 horas y la niña no despertó. Y me acuerdo yo que yo estaba grabando el momento exacto esperando en que la niña despertara, porque era una angustia gigantesca. Cuando la niña despertó, habían pasado 49 horas. Ese fue un milagro extraordinario, pero ahora había que pagar la cuenta y los recursos no eran suficientes. Pero aún así, en ese momento, justo en esos días, se depositó el salario y la primera decisión fue tus tiempos, las ofrendas, depositarlo. Con tan extraordinaria bendición que ese mismo día llegó alguien para depositar el excedente de lo que faltaba para la clínica. Yo creo que a todos los sueños y los deseos que tiene una persona de ser fiel, Dios siempre provee complementos que fortalezcan esas decisiones. Y creo que la iglesia adventista fue muy sabia al comenzar una campaña en la que se motivara y se restaurara la fidelidad, iniciando por el pastor, porque si el pastor no es fiel, no puede enseñar fidelidad a la hermandad. Y creo que fue extraordinario cuando la iglesia cada año comenzó a hacer énfasis, una vez tras otra. Y fue extraordinario ver que la iglesia se preocupe por esos detalles. Con el tiempo, tengo muchos compañeros que como yo podrían estar perfectamente sentados aquí contando su testimonio, porque se sintieron respaldados y las familias se sintieron restauradas, que es la finalidad de toda la fidelidad al Señor. Una vez que tú conoces la experiencia de la fidelidad a Dios, tú fiel para con Dios, y ves cómo Dios manifiesta sus promesas para ti, no creo que vuelvas a ser infiel. Creo que es una bendición gigantesca. Yo invitaría a todas las familias a tener un momento especial en el que se reúnan como familia para poder tomar la decisión de servirles al Señor. Aquí colocamos los niños y las ofrendas que llevamos cada sábado a la iglesia. Aquí colocamos el dinero para los gastos ocasionales. Por ejemplo, para invitarle un sándwich a mi papá. Ha valido la pena hasta aquí. Dios ha sido fiel a su promesa y no nos ha desamparado. Y caminamos con la seguridad de que Él seguirá a nuestro lado y no nos desamparará. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Ok, inclinemos nuestro rostro para orar por los diezmos y las ofrendas. Bondadoso Padre, que tú moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos a
Te agradecemos, oh Dios, porque tus misericordias son para siempre. Oh Jehová, gracias porque tú cada día nos provees para nosotros poder diezmar y ofrendar. Pero también te suplico, Dios de amor, que aquellos, Señor, que no tienen el trabajo para que puedan ofrendar y diezmar, que conforme a tu voluntad, oh Dios, tú les proveas. Gracias, Señor, te damos, agradecemos tus favores, no porque haya mérito en nuestras vidas, no, pedimos por Jesucristo. Amén. 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 Ahora, diáconos y diaconisas pasarán a recoger los diezmos y las ofrendas. 5:22. 5:22. Suenen las palabras del buen Salvador, otra en el mismo al granero, aclamando al Cristo dueño y creador, dando lo mejor primero. Otra en el mismo al granero, robadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Otra en el diezmo al granero, robadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes podrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Otra en el diezmo al granero, robadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Hasta aquí ha sido nuestra parte. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermano Franklin. A los niños, el rincón infantil en este momento, para todos los niños, se lo va a dar nuestra hermana Nicauri. Vayan acercándose, chiquitos, que este es el momento de ustedes. Dios los bendiga a todos. Amén. El 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Número 11, 1, 2. Qué lindo están ustedes aquí. Hola, princesa. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí en esta mañana. El número 11, 1, 2. Bien. Muy bien. Bien, pues yo realmente estoy aquí para tener una oración con ustedes y quien tendrá el rincón infantil de esta mañana será nuestra tía Teresa.
Ella va a ser quien va a estar con ustedes en esta mañana. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por permitirnos estar aquí. Gracias Padre por todos estos niños hermosos. Sígueles bendiciendo y llenando de sabiduría, que puedan seguir disfrutando de sus vacaciones contigo especialmente. Bendice a sus padres y cada cosa que ellos hagan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Teresa. Buenos días, niños. ¿Cómo se encuentran? Bien, si se encuentran bien, le voy a pedir que se muevan para acá porque como que aquí me tengo que bajar y entonces yo tengo, sí, aquí no puedo mover cara a cara. Si quieren, bueno, ya oraron. Compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Ven. Qué bueno. Ustedes parecen flores. Qué bella. Mira qué sonrisa tan bella tiene. Bueno, yo estoy un poquito malita de la garganta, por la nariz, no sé, pero aquí estamos. Quería hoy contarle una historia de una persona que quizás ustedes conocen. No le voy a decir el nombre todavía, a ver si ustedes adivinan quién es. Esta persona salió de un tren con una maletita vieja, así, un hombre que era de piel oscura, medio así, encorvadito, y salió y estaba esperando que alguien lo recibiera. Entonces él respiró así profundo, ay, cuando salió y puso la maleta en el piso. Y venía un joven por ahí rapidito y él pensaba que el joven lo venía a recoger a él, pero el joven pasó de largo y él con su mano levantó la mano para que el joven supiera que era él, pero el joven se fue y él lo llama, joven, hermoso, ven acá. Y cuando él viene le dice, ayúdame con esta maleta. Y entonces le dice él, ay no, yo no puedo, yo estoy buscando a una persona muy importante, un científico que va para tal lugar y no puedo retenerlo porque si no, no lo voy a encontrar. Y ustedes saben que esa misma persona era la que estaba supuesta a buscar y él no se dio cuenta. Entonces se fue y no le tocó a él más que coger y agarrar su maleta e irse a buscar un taxi. Él iba para el Capitolio para hablar sobre algunos productos que él había desarrollado con el maní, es una palabra clave, maní y batata. ¿De quién hablo? Yo sé que tú sabes. ¿De quién hablamos? Le voy a decir el apellido. Carver. Ok, le voy a decir. Se llama George Washington Carver. Era una persona que en febrero, ustedes escuchan mucho sobre el nombre de él, porque es una persona afroamericana que desarrolló muchos productos, tanto con el maní como la batata. Entonces él tenía en esa maleta, él tenía algunos de los productos. ¿Tú sabes la cosa que él llegó a hacer? Llegó a hacer mantequilla, llegó a hacer leche, muy bien, y pintura. Pintura, ¿se puede imaginar que se puede hacer pintura con esas cosas, con batata? Y él lo hizo. Entonces, cuando se fue al Capitolio, él tenía en esa maleta algunos de los productos que él quería presentarle a los congresistas de las cosas que él había hecho para que le dieran promoción, qué sé yo. Hoy en día, no estamos en los tiempos de antes, mucho tiempo atrás, nosotros conocemos muy bien la batata, hacemos pan de batata, hacemos dulce de batata, hacemos helado de batata, hacemos muchísimas cosas, y hacemos peanut butter jelly, hacemos todas esas cosas con maní, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no se conocía tanto como ahora. A veces el prejuicio, ¿ustedes saben qué es prejuicio? Prejuicio, cuando tú miras a una persona y haces un juicio a esa persona sin conocerlo. Y a este joven que lo mandaron a buscar al Señor, la apariencia del Señor lo hicieron que él pensara que no era él. Entonces nosotros, en el día de hoy, la lección nos está recordando que no importa si la persona es blanca, que no importa si la persona es oscura, que no importa si la persona es joven, si es vieja, si es analfabeta, si es educada, debemos tratarla como a todo con qué? Con respeto, debemos tratarla igual. ¿No dice la palabra de Dios? En 1 Pedro 2:17, que tratemos a todos con el debido respeto que cada persona se merece. Entonces, hoy, como ustedes no son adultos todavía, pero son niños, ustedes se van a encontrar con otros niños en sus salones de clases, en los lugares que ustedes vayan,
¿Me está haciendo competencia? ¿Me está haciendo competencia? A los lugares donde ustedes vayan, ustedes tienen que tratar a las personas iguales. No importa que la persona sea oscura, blanca, tenga que hable bonito, no hable bonito. Vamos a darle la oportunidad a esa persona de conocerlo y tratarlo como esa persona es. Es lo que Dios nos manda a hacer. Yo espero, yo sé que ustedes lo hacen. Continúen haciendo. Que Dios les bendiga y les ayude a ustedes siempre hacer la diferencia en los lugares que sean necesarios. Cuando ustedes ven que le están haciendo algo a otra persona que ustedes saben que está mal, no se une a esa persona a reírse o a burlarse, sino usted se une a decirle, no le haga eso, que eso está mal. Muy bien, ¿quiere orar? Sure. Vamos a orar entonces para concluir. Espero que el Señor les continúe bendiciendo y que lo ayude a ser jóvenes que los representen donde quiera que ustedes estén. Muchísimas gracias y bendiciones. Para la amada de Dios, te queremos agradecer por la oportunidad que te has prestado para estar aquí tomando esta clase. Te queremos agradecer por cada persona que está aquí, por cada niño, por cada adulto. Que seas tú, Señor, ayudándonos y que seas tú bendiciéndonos. También te queremos pedir que cada persona que esté pasando cada necesidad de enfermedad y de cada persona que tenga el conocimiento de tu palabra, que tú seas pues. Queremos que la solución para que seas tú ayudándonos a implementar lo que aprendimos nosotros. Queremos enviarnos por todo esto y nos vamos a Jesús. Amén. Muchas gracias y bendiciones. Hay en sus lugares de asiento. Que Dios te bendiga. Gracias, Teire. Buenos días y feliz sábado. Feliz sábado. Buenos días. Si quieren acompañarme con sus Biblias, yo voy a leer el Salmo 46, los versículos 1 y 2, que dicen así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Palabras muy impresionantes para darle una impresionante bienvenida a todos ustedes en esta mañana. ¿Verdad, hermano? Que eso es impresionante. Amén. Que la palabra de Dios no pasa aunque se remueven los montes al centro del mar. Importante. Tenemos con nosotros a Gloria y sus niños. Bienvenida. Tenemos con nosotros a José Peña. Bienvenido. Tenemos esta niña que anda con Marilyn. Gerani. Bienvenida, querida. Y tú, Marilyn, tú eres de nosotras. Bienvenida. Me alegra mucho verte aquí siempre. La familia de tía Lidia Radamé. Bienvenida, Lidia. La queremos mucho. Y feliz cumpleaños. Ya cumplió año ayer también. Felicidades, Lidia. Que Dios te bendiga y te dé tu salud. Nuestro invitado de hoy, lo tengo detrás de mí, pero mi Cauli se encarga de su bienvenida. Queremos decirles, hermanos, que estamos contentos de que estén aquí en esta mañana, que sean todos muy bienvenidos, que la paz de Cristo esté en sus corazones hoy y siempre, y que todos los sábados esa es la cita en su iglesia de Carmen. Bienvenido para todos. Y nuestra hermana Rebeca nos va a dar un especial para gloria y honra de Dios y deleite de todos nosotros, visitas y hermanos de Carmen. Gracias, Rebeca. Dios me le bendiga y me le guarde. Amén. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consuelo.
consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi amante salvador, su sangre me compró, por sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Dicha inmortal en él tendré y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré con Jesús. Cristo es mi amante salvador, eterno redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante salvador, por él salvado soy. La roca es de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal con él tendré y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Rebeca. No puedo atinar más ese himno, esa alabanza en esta mañana. Pues bien, ya es momento de nosotros escuchar palabra de vida para vida eterna. Le damos la bienvenida al pastor que gustosamente ha aceptado la invitación para estar con nosotros en este día. Y este día estaba para que él estuviera aquí, realmente, porque pasaron unas cuantas cosas, unas invitaciones encontradas, y finalmente él estuvo aquí. Es porque Dios, o ha estado aquí, y es porque así lo quería Dios, esperando que su mensaje sea de bendición. Agradecemos también que está con nosotros en esta mañana Lucy y Ana, son su esposa y su hijo. Que el Señor les bendiga grandemente. Pastor Aurelio Paulino, pues con nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Nicabri. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermano. Me permito tocar un poquito esto acá, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que el que tiene que estar bien alto es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Ahí va. Ok. Creo que hay que hacerle algo a los altavoces. Ay, excelente. Bien, van bien esos muchachos. Feliz sábado, hermanos. Contento de estar con ustedes, creo que por segunda vez. ¿Verdad, Nicabri? Por segunda vez. Les recuerdo por tercera. Ah, bueno, está bien. Recuerdo la primera vez que vine por el servicio de canto que usted dirige. Bien dinámico, bien hecho. Así es, y nada, recuerdo también algunos de los rostros
Ustedes tienen rostros agradables, rostros de hijos e hijas de Dios. Hermoso, hermano. ¿Verdad que sí? Sí. Yo debería venir para acá a ver si se me pega algo de esa hermosura. Pero, gracias a Dios, tengo a mi esposa Luz Ascona. ¿Ustedes la vieron ya? Sí. Lo más lindo que hay en esta iglesia lo visito hoy. Gloria. Ella está por ahí con el príncipe Alan, mírala ahí atrás. Gloria a Dios. Así es que quédense con su belleza, no se preocupen por eso. Mis queridos hermanos, en esta oportunidad quiero tocar con ustedes un tema que también debo decir que como que es una manifestación también de lo que Dios quiere que uno predique. Vale decir, hace poco estuve en una iglesia de Pensilvania y fui para tocar otros temas. Sin embargo, de un momento a otro me pidieron que tocara de lo que voy a hablar en este momento. Y luego de eso, dando estudios bíblicos, de alguna manera las personas me preguntaban sobre este tema. Hoy, al venir acá, este es el tema que está fresquecito, calentito, y se lo traigo. No es nada, digamos, rebuscado, no es nada para complicarse. Creo que es un tema básico, fundamental. Vamos a hablar de cómo ser libres del pecado. Amén. Gloria a Dios. Leamos primero lo que dice el libro de Juan capítulo 8. Libro de Juan capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante. Vamos a leer hasta el 36. Libro de Juan capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el 36. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Atención a ese poquito. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, entendiendo que lo que vamos hoy a tratar lo hemos titulado Cómo ser libre del pecado, yo creo que ya ustedes escucharon la respuesta. El Hijo nos liberta del pecado. El que se sienta satisfecho, pues bien, cumplido el objetivo, pero no se vaya. El problema que Jesús plantea a los judíos que creyeron en él y o a los que le respondieron al escuchar lo que Jesús le dijo a los judíos que creyeron, lo que Jesús plantea allí es realmente, yo no diría simplemente chocante, yo no diría simplemente algo que sacude. Yo digo que es fundamental. Dijo Jesús:
versículo 34. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, no es simplemente que tú eres pecador, no es simplemente que lo hiciste mal, no es simplemente que bueno, que ya tienes fama de esto o de aquello, es que eres esclavo, es que no te gobiernas, es que no te perteneces, es que hay un poder superior a ti que te obliga. Y en esa condición de esclavitud te acostumbras a ser esclavo. Y ya lo que conoces como vida es la vida de un esclavo. Y en esa condición en la cual tu vida de esclavo es la vida que tú vives y no tienes como otra óptica, otra visión, otra perspectiva, no sale de ti buscar libertad. Necesitas que el Hijo te liberte. Veámoslo en el mismo ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo, sufría como esclavo. Dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de ¿quiénes? He escuchado el clamor de los hijos de Israel que ha subido hasta mí. Oiga, sufrían tanto que su clamor, su anhelo de salir de ese sufrimiento llegaba hasta Dios. Pero interesante, no había entre ellos un líder, no había entre ellos una iniciativa de libertad. Tuvo Dios que ubicar a un pastor de ovejas que tenía 40 años en el exilio. Tuvo Dios que acompañar a ese pastor de ovejas. Tuvo Dios que junto a ese enviado libertar al pueblo. Del pueblo no hubo uno que procurara la libertad que Dios les quería dar. ¿O nos equivocamos? Tanto así que luego que se fueron al desierto, en más de una oportunidad protestaron diciendo: ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Y estaban tan acostumbrados a la vida de esclavo y a la dieta de esclavo que hasta decían: allá nosotros comíamos ajo y cebolla. Explíquenme. Dirán ustedes: ¿y cómo? Es que nosotros no hemos vivido en esclavitud. Pero lo que se puede ver en los israelitas que acababan de salir de la esclavitud es que para ellos la vida era así. Y en ese modus vivendi era que ellos entendían que debían vivir. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. De alguna manera yo pienso que hemos disminuido, sin querer, digo yo, el énfasis en lo que implica procurar ser libres del pecado. Pienso como un tiempo en que se predicaba bastante en lo que tiene que ver con la batalla espiritual. Pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, toma la armadura de Dios, ponte el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia. Siento que ha disminuido un poco ese énfasis en palabras como aquella que decía el apóstol: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Comprenden? Y siento que de alguna manera, espero estar equivocado en mi percepción, pero caramba, percibo que de alguna manera dejar de tocar estos temas nos ha colocado en una especie de conformidad espiritual en la cual no vemos urgencia de combatir contra el pecado.
A pesar de que Hebreos capítulo 12 dice, aún no habéis batallado hasta la sangre contra el pecado. Oiga cómo dice, ¿batallado hasta dónde? Hasta la sangre. Cuidado si el dejar nosotros de procurar esa libertad del pecado que nos da Cristo Jesús nos ha colocado en el nivel de vida de esclavo en la cual o en el cual esa es la vida que conocemos, esa es la vida a la que estamos acostumbrados y es una vida de la cual no nos surge una iniciativa de procurar libertad. Si por alguna razón hoy estoy hablando con personas que ya se sienten, no diría conscientemente, pero en la práctica se sienten tranquilos con la vida que tienen, yo pienso que hoy es un día de escuchar lo que Dios tiene que decir para nosotros. Si usted es una persona que siente que no hay mucho desafío espiritual para usted, cuidado, puede ser que este sea un espacio de predicación que le conviene escuchar. Hubo una persona que seguro que lo menos que creía que tenía era un problema de esclavitud. Esta persona se sentía empoderada y de hecho tenía mucho poder. Estoy seguro que no se sentía sometido por nada ni por nadie. En algún momento fue un ejemplo de fe. Un hombre de mucho coraje, de mucho valor, de mucho liderazgo. Hubo un momento que mientras el líder tenía 1000, a él decían que tenía 10,000. Un hombre que fue ungido para ser rey. Un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Entiendan, por favor, el cuadro que estoy pintando del rey David. Estoy hablando de una persona que en sus tiernos años aprendió a depender de Dios. Amén. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Amén. Aprendió a confiar en Dios. Hermanos, si este hombre conforme al corazón de Dios, que aprendió a depender de Dios, lo menos que le estuvo pasando por su cabeza es que era esclavo. Dirá alguien, pero ven acá, ¿es posible que alguna persona consagrada esté en esclavitud? Y es por eso entonces que estoy tratando de reflexionar con ustedes desde el principio, que cuidado si hemos llegado a un nivel en el cual nos entendemos que estamos tranquilos porque ya nos consagramos. A ver, me siguen por favor. ¿Hasta qué punto la consagración que hemos estado viviendo en el pasado? ¿Hasta qué punto las experiencias espirituales poderosas de victorias que hemos tenido? ¿Hasta qué punto el conocimiento que tenemos? ¿Hasta qué punto el arraigo que tenemos en esta iglesia nos hace sentir en la práctica? No diría yo en la contextualización, en la conceptualización, perdón, o en la explicación de esos conceptos, pero en la práctica nos hace sentir tranquilos. Yo estoy dejando claro lo que estoy tratando de plantear. Es como si estuviera diciendo, ¿cuántos predicamos una cosa y vivimos otra, pero la que vivimos nos gusta más que la que predicamos?
porque en la práctica es la que hacemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vayan conmigo, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Allí leemos: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hemos escuchado bastantes veces que David debió ir a la guerra, así que no voy a tocar ese tema. Él envió a su general. Yo no lo voy a criticar por eso, porque él pudo haber dicho, como buen administrador del Estado, en esta oportunidad Joab se puede encargar de esto y yo aquí tengo otros asuntos, porque gobernar no es solo pelear, también hay que gerenciar un pueblo. Probablemente. Déjenme ayudar un poquito al rey David. Y al final de cuentas, los reportes que estaban viniendo de la guerra eran reportes de victoria. ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer yo para allá? No soy necesario. Joab está ganando. Aquí me necesitan para los temas que tienen que ver con la población. Muy bien. El punto es que mientras su general, mientras su ejército están ganando batallas, podría David decir: ¿quién contra nosotros? Que es una manera de decir: ¿quién contra mí? Que es una forma de decir: no me pueden doblegar, no me pueden someter, no me pueden hacer esclavo. ¿Qué sucedió? Seguimos leyendo, versículo 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. Bueno, lamentablemente, para entender la naturaleza del pecado, a veces hay que tomar este ejemplo. ¿Saben por qué? Bueno, no creo que este sea el peor pecado. Estoy seguro que de ustedes, los que tienen mucho tiempo en la iglesia, saben que si en un grupo de 10 personas que fueron excluidos de la feligresía de la iglesia, 9 fueron por violar el séptimo mandamiento. Por eso no es el peor pecado, aunque sea el que produzca más defraternizaciones. Hay pecados peores. El rencor es un pecado horroroso, por decir solo uno. Pero la envidia, la avaricia, el orgullo, eso son pecados peores. El problema es que para ilustrar el poder del pecado hay que buscar un pecado que sea socialmente aborrecible. Porque si trato de ilustrarlo como un pecado que no es aborrecible, no llega el mensaje. Me copian. Me copian. Es como querer decirle a un grupo de dominicanos, como casi todos, ¿verdad? Mire, cuídese, voy a decir algo, cuídese del exceso de azúcar.
Y entonces cuando le hablan del exceso de azúcar, en vez de quizás ponerle un ejemplo de agua súper dulce, que quizás no es tan atractiva, empiezan a darle un ejemplo con habichuelas con dulce. Mientras le están diciendo cuídate del azúcar, al mismo tiempo se pone a desear el habichuela con dulce. Entonces ahí se le puede decir al dominicano, ¿usted por qué tiene que cuidarse del dulce? Si le hablo de que le eche una libra de azúcar a un vaso de agua, eso usted va a decir, no, yo nunca voy a hacer eso. Pero si le hablo de habichuela con dulce, mientras le digo, no te la como, usted se la va a estar comiendo en su pensamiento. ¿Pueden entender la ilustración? A veces para entender el problema del pecado tenemos que ilustrarlo a través del pecado, que se entienda el poder del pecado. Y este es uno. Porque este es un pecado que si bien es cierto está siendo condenado, caramba, desde que se habla del pecado de David, todos nos vemos reflejados. No es mentira. El que se sienta libre de pecado, que empiece a tirar piedra. Que empiece a tirar piedras. David se quedó, durmió, se levantó, se puso en el terrado y se dirigieron sus ojos hacia una mujer. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Ay, mamacita. Bueno, realmente hay principalmente dos posiciones con relación a lo que la mujer estaba haciendo. La mujer pudo haberse estado dando un baño común. Hay una corriente que piensa que se estaba dando un baño común. Otra se aferra a lo que dice la Biblia, que la mujer hacía poco específicamente me refiero a versiones como la Dios habla hoy, la versión internacional, que tratan de contextualizar mientras traducen lo que dice el original. Tanto la Dios habla hoy como la versión internacional refieren a que lo que Betsabé estaba haciendo era un baño ritual, no un baño común. Ustedes saben que había para las mujeres 3 baños rituales especificados en el libro de Levítico. Bueno, les doy la cita para si de alguna manera la quieren. Levítico 15, 19 al 30 habla del baño ritual para la purificación después del ciclo menstrual. Después del parto, Levítico 12, 1 al 8. Y también después de un aborto, Levítico capítulo 15, versículo 19 al 30. También hay otros baños rituales que tienen que ver con los flujos. Si esta mujer estaba haciendo un baño común, podríamos decir que se le puede colocar un poquito de imprudencia. Si esta mujer estaba haciendo un baño ritual y el baño ritual tenía que hacerse en un lugar donde hubiese abundante agua, podría ser un río o podría ser una especie de pileta donde la persona se sumergía, realmente algo parecido al bautismo. Digo, si la mujer estaba haciendo un baño ritual, ella estaba cumpliendo con un deber religioso. Si la mujer estaba cumpliendo con un deber religioso, quien la manda a buscar está interrumpiendo su consagración. ¿Me copian? Está interrumpiendo sus hábitos de fe. ¿Me copian? Y al parecer eso era lo que ella estaba haciendo. Yo quiero tratar de mostrar a ustedes algo del rey David. Si esa mujer estaba haciendo un baño religioso, él sabía lo que estaba haciendo. Porque una cosa es un baño común y otra cosa es un baño religioso.
Si ella estaba haciendo un baño religioso, esa mujer no estaba expuesta en traje de Eva. Ella lo estaba haciendo según las condiciones le permitían. Ahora, vamos a poner que la mala era ella y que ella se colocó en una posición en la cual podría ser atractiva, una tentación para cualquier ojo masculino. Si fuera esa la situación, eso tampoco excusa. Eso tampoco se convierte en una justificación para lo que posteriormente hace David. Pero aquí el problema no es el relato que puede generar cierto morbo. Aquí el problema es quién está controlando a quién. ¿Cuál es el problema? ¿Quién está controlando a quién? Y yo creo que independiente al hecho de que había un rey involucrado y la esposa de un alto militar involucrada, yo creo que el hecho principal es que hay alguien que está dominando a dos personas. A uno que viene de descansar en la cama y a otra que aparentemente está cumpliendo con un deber religioso. A los dos lo está controlando. A los dos. ¿Cómo va a ser, pastor? Bueno, nosotros leemos. Sucedió que un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y óiganle el apellido que le pone el escritor, la cual era como sumamente hermosa. El escritor está hablando desde el punto de vista de él, posiblemente. Desde el punto de vista de David, creo que más desde el punto de vista de David. Pero por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo para que nosotros entendamos. La hermosura de esta mujer captó la atención del rey. El rey entiende en su mente que él no es esclavo de nada, pero miren cómo son las cosas. Era esclavo de sus ojos. Ahora, vean lo siguiente. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David ¿a qué? ¿Envió David a qué? ¿Pero a qué? Envió a buscar la mujer. Y cuando la mujer llegó, dice que David se acostó con ella. ¿Quién estaba dominado por el pecado? 1, 2, 3, probando. Suena el micrófono. El primero, porque fue que la Un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico. Déjenme decirlo como lo relato a los pequeños. Habíase una vez, en un reino pagano, en un imperio poderoso, un emperador cuyo nombre era Artajerjes. Artajerjes tenía una esposa muy hermosa que se llamaba como Vasti. Él envió a buscar a su esposa para que su esposa hiciera cosas indecorosas. Y su esposa le dijo: ¿quién estaba gobernado por el pecado? Y en el caso de David y Betsabé, ¿quién estaba o quiénes estaban gobernados por el pecado? Entiéndase que siempre se puede decir que no. Siempre se puede decir que no. Y eso es verdad para cuando tú eres diabético y te quieres comer un poquito de pastel. Eso es verdad para cuando tú eres alcohólico y te da el olorcito de ron. Eso es verdad para cuando tú tienes una tendencia pasional y algo te tienta a que tú la persigas. Siempre se puede decir que no. Eso es verdad para cuando tienes la tentación de excusarte y hablar una mentira. Siempre se puede decir que no. Dios no nos culpa de tener naturalezas pecaminosas. Dios nos culpa
de elegir el pecado. Si nos fuéramos al principio y preguntamos, ¿de quién fue la culpa del primer pecado? Se empieza a armar una discusión. ¿Quién fue? ¿Adán o Eva? ¿Quién fue ¿de quién fue la culpa? ¿Alguien me ayuda para ponerlo a ustedes que después se maten peleando? Allá atrás. ¿Señor? De los dos. Adán puede decir que no. ¿De quién? Los dos. Adán podría decir que no. Si hablamos de culpa, obviamente ambos son culpables, pero miren cómo son las cosas. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Se comprende? Lo de cabeza vino después del pecado. En ese momento la relación era de ayuda idónea. Ahora, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y Pablo dice, el hombre no fue engañado, sino ¿quién? La mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que es peor cuando tú pecas a conciencia que cuando tú pecas porque te engañaron. ¿Comprende? El pecado de David obviamente es peor que el de Betsabé, porque él tiene sobre ella autoridad, él tiene sobre ella poder. Y si bien ella se pudo haber negado y decir, no Señor, eso no quita que pudo haber sentido la presión del rey, el acoso del rey. Pero si estamos razonando bien, podemos entonces decir con autoridad que acoso no significa que tiene que caer en pecado. ¿Por qué entonces se cae en pecado? Se cae en pecado porque el pecado domina. Se cae en pecado porque el pecado es lo que realmente te quita esa capacidad de resistencia. Por favor, vamos a tratar de entender dónde está el poder del pecado. Primero, ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. ¿Qué otra definición me dan ustedes de lo que es el pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Otra definición, ¿qué es pecado? ¿Qué cosa? No escucho bien, escúchame. ¿Estar separados de Dios es pecado? Okay. Yo les quiero compartir la manera en como yo entiendo el pecado. Y lo voy a decir de una manera un poquito chocante a propósito. El pecado es creer. El pecado es creer. La cuestión es creerle a qué o a quién. ¿Por qué Eva fue engañada? Porque creyó a quién. A la serpiente. ¿Por qué Adán cayó en pecado? Adán no creyó a la serpiente, pero tampoco creyó en Dios. ¿Dónde estuvo el pecado de Adán entonces? Que quiso creer en su propia opinión. ¿Comprende? Parece muy complicado de entender, pero es peor que usted se crea a usted mismo que usted le crea a Satanás. Oye lo que estoy diciendo. Yo sé que la conceptualización moderna de humanismo está en contra de lo que yo estoy diciendo. Pero es peor que usted se crea a usted mismo en términos de salvación que le crea a Satanás. Porque
Porque si usted le cree a Satanás, solamente podrá decir, la serpiente me engañó. Pero ¿qué tú vas a decir? Si te creíste a ti mismo, Adán, ¿qué tú vas a decir? No, yo no le creí a la serpiente. Y entonces, tampoco te creí a ti. Y entonces, creíste en tu propia opinión, te pusiste en el lugar de Dios. Tú eres más que Dios, tú eres más que el diablo. Tú eres lo máximo. Eso es lo que pasa con el pecado. Que el pecado te lleva a unos niveles en lo que tiene que ver con creer, que te aparta de Dios para no creer en Él, y o te pone del lado de las cosas carnales para creer en ellas, o te hace creer a ti mismo que tú estás por encima de lo carnal y por encima de lo otro que puede venir de Dios espiritual. El poder del pecado está allí, en que usted le da más fuerza de fe a lo que tiene que ver con el camino que usted quiere seguir, no importa si viene o no viene de Dios o del pecado. Creo que me estoy complicando. Los fariseos guardaban el sábado, y guardando el sábado pecaban. Los fariseos daban diezmo, y dando diezmo pecaban. Los fariseos daban limosna, y haciendo las cosas bien, pecaban. ¿Por qué? Porque no hacían el bien porque creían en Dios, ni dejaban de hacer el mal porque no creían en Satanás. Lo que hacían, lo hacían porque se tenían a ellos como el objeto de su propia fe, de su propia confianza. ¿Se comprende? David cayó en pecado porque se confió demasiado en sí mismo. Betsabé cayó en pecado porque no quiso resistir a quien le ponía en una condición de pecado. En ambos casos, esclavo eres. Vamos a Juan. Ya no necesitamos a David. Ya no necesitamos a Betsabé. Ustedes saben cómo fue el arrepentimiento de David. No se preocupen por eso. Ya, el objetivo no era llegar hasta allí. El objetivo era ver el poder del pecado y dónde reside. Y si lo graficamos bien, ¿puede alguien decirme dónde está el poder del pecado? ¿Dónde? En la mente. ¿Dónde está el poder del pecado? En la mente. No me digan el versículo bíblico, contextualicen lo que estamos aquí exponiendo. ¿Dónde reside el poder del pecado? En que te hace confiar demasiado en ti mismo, o que te hace confiar más en el tentador. ¿Comprenden? Pero ya que se dijo el texto bíblico de que el poder del pecado está en la ley, déjenme por favor hacer un ejemplo. La ley dice, no cruces el semáforo en rojo, ¿verdad? No cruces el semáforo en rojo. Si cruzas el semáforo en rojo y hay una cámara que te llega a tu casa, ahí te llega la bendición, como dice una persona que yo conozco. Ahí te manda la bendición a tu lucero. Si no existiera cámara, si no hubiera un policía en alguna patrulla y el semáforo está rojo, ¿quién lo respetara? ¿Quién lo respetara? No lo respetara nadie. Pero sucede que hay una cámara o hay un policía. Entonces la persona se frena. Sin embargo, cuando no hay cámara o no hay policía, entonces viene esa cosquillita por dentro y te dice, cruza, que aquí no hay nadie. Es ahí donde está el problema. El poder del pecado está en la ley, dice Pablo,
Pero lo que te quiere decir es que cuando la ley te prohíbe algo y tú no sientes que nadie te va a condenar, entonces tú dices, ¡ah, pecado! Se ha dicho. Claro. Pero ya esa es la naturaleza pecaminosa que opera así. La naturaleza pecaminosa cuando ve la prohibición y dice, vamos a pecar, que aquí no hay condenación. Aunque hay un nivel peor. Hay un nivel peor, que es el pecado que se le llama pechá en el Antiguo Testamento, que es el pecado de rebelión, que se dice, yo voy a pecar y no me importa. Que me miren, no me importa. Que me condenen, no me importa. Que me venga Dios a juzgar y a dar el castigo eterno, no me importa. Ese es el pecado o el nivel de pecado que luego es llamado blasfemia contra el Espíritu Santo o pecado imperdonable. Pero vamos a concluir. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 29. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando Jesús pudo impactar a las personas judías, practicantes del judaísmo, con la convicción de que él estaba en armonía con el Padre, y que si ustedes estudian el capítulo se darán cuenta que ellos están preguntándole a Jesús, dinos tú quién eres. El caso es que al decirles esto, ellos empiezan a entender que de quien Jesús está hablando es el que lo está enviando. Por lo tanto, si el Padre le envía a él, él es el Mesías, y si él es el Mesías, él es el Salvador, él es el libertador que se está esperando. Al oír estas cosas, creyeron en él. O sea, al empezar a creer en Jesús, entraron por la puerta de la libertad del pecado. Porque el pecado te hace creer, no en Jesús, o en el tentador que te arrastra, o en ti mismo que te hace creer que tú eres más poderoso que Satanás y más sabio y poderoso hasta que Dios. Pero estos empezaron a creer y Jesús vio que entraron por la puerta de la libertad y le da un consejito maravilloso. Miren mis hijos, escúchenme, yo les voy a dar un consejo. Versículo 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Empecemos con creer. Crea más en Dios que en su experiencia. Crea más en Dios que en lo que usted conoce como doctrina. Crea más en Dios que en todo lo bueno que usted cree que ha creído. ¿Por qué usted me dice eso, pastor? Si pareciera que me está diciendo que lo que he creído lo he creído de una manera equivocada. No estoy queriendo decir que he creído algo equivocado. Te estoy diciendo que cree más en Dios que en cualquier otra cosa que tú hayas creído, para que Dios dirija lo correcto que tú hayas creído. Ejemplo bíblico. No quiero decir algo sin justificarlo con la Biblia, pero vayan donde Pedro. Pedro le va a decir a ustedes: miren, nosotros estábamos en el Monte Santo, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, oímos con nuestros propios oídos aquella voz. ¿Se acuerdan? Pero luego dijo: pero tenemos la palabra profética más segura. Miren, hay mucha gente que tiene un sueño y cree más en el sueño que lo que dice la Biblia. Hay gente que dice que vio una visión y cree más en la visión que en lo que dice la Biblia. Hay gente que tiene percepciones que asumen que son espirituales y creen más en eso que en un así dice Jehová. Pero oiga, Pedro, que vio a Jesús transfigurado, que escuchó la voz del cielo, dijo: yo prefiero creer más en la palabra de Dios, yo prefiero creer más en Dios que en lo que yo tuve como experiencia en aquella ocasión. Y seguro que esa fue una experiencia que ninguno en el mundo la tuvo. Entonces, cree primero en Dios. Amén. No me digas que tú guardas el sábado como tú sabes. Conéctate de Dios, para que en Dios guardes sábado, para que en Dios dé diezmo, para que en Dios des estudio bíblico, para que en Dios practiques la religión verdadera.
así se libra uno del pecado. ¿Creyendo primero en quién? No en nosotros, ni mucho menos en dejarnos arrastrar del tentador. Segundo paso que Jesús aconseja: permanecer en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, como Pedro dijo, la palabra profética más segura. Y no me voy a detener más por razones que ustedes conocen. Y luego dijo: seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, permanecer en la palabra nos hace ser discípulos de Cristo, lo que quiere decir que al final de cuentas ser libre del pecado no es creer ahora. Es un creer ahora que me centra en la palabra de Dios, pero ¿para qué? Para seguir a Cristo. Amén. Verdaderamente. ¿Cuánta gente dice: yo creo en Dios, pero yo no necesito iglesia? ¿Creen eso? ¿Creen en ellos? En ellos es que creen. ¿Y cuántos hay quienes dicen en su corazón: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y no están en ese grupo? Porque se creen del remanente, ellos se creen del remanente, pero no tienen el nombre de Dios escrito en su frente. Hermanos, si para algo sirve esto, es para que tu vida en Cristo esté centrada en una fe enfocada en Él, no en lo que tú sabes, no en lo que tú has experimentado, no es que tú eres el hermano que ya se sabe todos los cargos de la iglesia, no es que tú eres la persona que conoce toda la estructura de la organización. Cree en Dios, depende de Dios más que de tu... ¿Cómo es que dice la Biblia? Se me escapa el proverbio que dice que no confíes en tu propia prudencia, ¿verdad? Depende de Dios. Gloria a Dios, amén. Betsabé estaba practicando probablemente un rito espiritual de purificación. Estaba practicando religión, pero cayó. David había sido un hombre totalmente dependiente de Dios, pero cayó. Porque creer no es un asunto de un momento. Es un asunto de creer, de enfocarte en la palabra y seguir a Cristo. Y así seremos verdaderamente libres. Que Dios te bendiga, hermanos. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Obviamente esto implica el tema de la oración, que no lo tocamos. Resistid al diablo, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Padecer hasta la sangre. No nos conformemos a este siglo. Si hemos dejado de poner el énfasis en nuestra lucha, por lo menos no dejes que tu corazón se crea que está en tiempo de paz. Gloria a Dios. Pelea la buena batalla. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor. ¿Verdad que le damos las gracias, pastor? Esperamos verlo pronto de nuevo por aquí. Vamos a terminar con el himno, es el mismo himno, el 296. 296. Pero antes de terminar ya con el himno, y el pastor no termina al final con una oración, por favor. Quiero darle la bienvenida, que se encuentra con nosotros, llegó un poquito tarde, a David, su esposo y su bebé. Bienvenida, David. Esta es tu casa y la de tu familia. Hoy mira tu hermanita, ¿cómo que se llama? Rosmel. Bienvenida, Rosmel. Son las hijas de Radamé. Mucho tiempo sin verlas. Sean bienvenidas conmigo. Y también el joven José, que se nos quedó ahorita. Bienvenido a esta tu casa. Cantemos el himno 296, por favor. Puesto de pie, mis amados, gloria al Señor.
librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy. Por él, con Cristo al cielo yo voy. Su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Por Él, con Cristo al cielo yo voy. Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que Él me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. E inevitablemente fracasamos. No quisiéramos, Señor, pertenecer al grupo de personas que están dejando a un lado preocuparse por ser libres del pecado. Siempre se puede decir que no. Y cuando no se puede decir que no, por lo menos se puede clamar como el publicano diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Clamar como el hombre que quería que su hijo fuera sanado y diciendo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Clamar como aquel endemoniado que no tenía palabras para expresar su anhelo de libertad y ofendía a Jesús: ¿qué tienes contra mí? Pero siempre se puede decir: Señor, ayúdame, líbrame, perdóname, purifícame. Y este es un momento, Señor, para pedirte que esa sensación de necesidad de tu presencia, de tu poder, de tu victoria, esa sensación de necesidad de tu perdón, de tu gracia, y de esa fuerza que nos motive cada día a enfrentarnos a nosotros mismos, a golpear nuestros cuerpos, como decía Pablo. En este momento, Dios, te pedimos que no sea parte de nosotros esa sensación de necesidad, que nos conduzca a ti, para que estando en ti nunca querramos apartarnos de nuestro libertador. Tenemos que creer en ti más que en nosotros mismos, más que en nuestra experiencia, más que en lo que decimos cuando predicamos, más que en lo que oramos, más que en lo que cantamos. Tenemos que creer en ti y, enfocados en ti y en tu palabra, seguirte, aunque eso vaya en contra de nuestro ego, aunque eso vaya en contra de nuestras pasiones, seguirte. Y eso queremos, Señor, con tu poder. Y sabemos que tú escuchas esta oración para librarnos. Amén. Por eso oramos en el nombre de Jesús.
Vamos a buscar el 289. ¿Qué me puede dar perdón? 289. Vamos a tener una breve oración por los alimentos. Lo invitamos a comer abajo. Oremos. Gracias, Señor, por habernos reunido en su casa de oración, haberme impartido su palabra, Señor, a través de su santo y bendito Espíritu. Bendíganos, Señor, bendiga los alimentos, las manos que los prepararon, y aquellos que no lo tienen también provéaselos, Señor. Y gracias por habernos provisto, no solamente con los alimentos materiales, sino también con el alimento espiritual de este santo día, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.